Un niño humilde al que llamaron analfabeto en clase, hasta que el mismo profesor que lo humilló sería testigo de algo imposible. Antes de compartir este relato de lucha y superación, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El salón de clases estaba lleno de murmullos. Los pupitres gastados, el olor a tiza y humedad, y la mirada severa del profesor don Ramiro creaban un ambiente sofocante. Allí, sentado en la última fila, estaba Mateo, un niño de apenas 10 años, con ropas deshilachadas y cuadernos arrugados. Su lápiz era tan corto que apenas se podía sostener, pero sus ojos guardaban un brillo distinto, como si observara el mundo de manera diferente a todos. Ese día, el profesor se encontraba corrigiendo en voz alta. Levantó una hoja con una mueca de desprecio. «Calla, analfabeto», gritó, señalando a Mateo frente a toda la clase. El golpe de esas palabras fue más fuerte que cualquier castigo físico. Las risas de los compañeros retumbaron en los oídos del niño, mientras él bajaba la cabeza, ocultando sus lágrimas entre las páginas manchadas de su cuaderno. Pero hubo un detalle que pocos notaron: en esa misma hoja, Mateo había garabateado símbolos extraños, letras que parecían no pertenecer al idioma que enseñaban en la escuela. Eran trazos firmes, como si él supiera exactamente lo que estaba escribiendo, pero no correspondían al alfabeto que todos conocían. El profesor, creyendo que eran solo garabatos, los ridiculizó. Sin embargo, una compañera se inclinó curiosa hacia el papel. «¿Qué es eso, Mateo? ¿Por qué parecen letras raras?» Mateo no respondió. Solo apretó los labios y escondió la hoja en su mochila, como si guardara un secreto demasiado valioso para compartir en ese momento. La injusticia no terminó ahí. Al salir al recreo, los demás niños comenzaron a rodearlo. «Analfabeto, analfabeto», cantaban a coro, mientras le arrebataban los restos de su cuaderno. Mateo se defendió como pudo, protegiendo sus hojas con desesperación, pues en ellas había algo más que simples apuntes, un misterio que ni él mismo entendía por completo, pero que sentía como un don. Esa noche, en la choza de madera donde vivía con su madre enferma, Mateo extendió los papeles bajo la luz tenue de una vela. En silencio, repasó aquellos símbolos. Su mano parecía moverse sola, escribiendo palabras en idiomas que nunca había estudiado: francés, ruso, árabe, chino. Lenguas que jamás había escuchado más allá de un murmullo en la televisión vieja de un vecino. «¿De dónde me viene esto?», se preguntó en un susurro, mientras la vela parpadeaba. El misterio apenas comenzaba. Y al día siguiente, en medio de la humillación y la desconfianza de todos, Mateo tomaría la decisión que cambiaría su vida. La pregunta era: ¿se atrevería a demostrar su verdadero talento frente a quienes lo despreciaban? El amanecer llegó con un frío inusual. Mateo se levantó temprano, acomodó sus papeles en la mochila y salió rumbo a la escuela. Cada paso que daba sobre el suelo polvoriento lo acercaba no solo a nuevas humillaciones, sino también a la posibilidad de revelar aquello que aún no comprendía del todo. Su madre, desde la cama, apenas pudo decirle: «Hijo, pase lo que pase, nunca olvides quién eres». En el salón, el ambiente estaba cargado de burla anticipada. Algunos niños habían preparado pequeños carteles con la palabra analfabeto escritos con plumón rojo. Apenas entró, se los mostraron como si fueran trofeos. Mateo respiró hondo y se obligó a no reaccionar. El profesor Ramiro inició la clase de lectura con tono seco. «Hoy comprobaremos quién merece estar en este curso y quién debería salir de aquí». Las miradas se dirigieron de inmediato a Mateo, esperando el espectáculo. El examen consistía en leer un texto en voz alta. Uno a uno, los alumnos fueron pasando al frente. Algunos leían con fluidez, otros tartamudeaban, pero todos recibían un comentario seco del maestro. Cuando llegó el turno de Mateo, el silencio fue absoluto. El profesor sonrió con ironía. «A ver si esta vez logras juntar dos palabras sin equivocarte». Mateo avanzó hasta el pizarrón, con el corazón latiendo desbocado. Pero en lugar de tomar el libro de lectura que le ofrecían, abrió su cuaderno. Con voz firme, comenzó a leer, pero no en español. Sus labios pronunciaron frases en inglés, luego en francés, después en un idioma que nadie pudo reconocer. El salón quedó paralizado. Los símbolos que antes parecían garabatos cobraban sentido, como si el niño llevara en su mente un diccionario universal. «¿Qué estás diciendo?», murmuró uno de sus compañeros.
Está hablando en otro idioma, respondió la niña que lo había observado el día anterior, con los ojos abiertos de asombro. El profesor frunció el ceño. Basta de payasadas. Tronó, golpeando la mesa. Pero por primera vez, su voz no logró apagar la curiosidad que encendía a Mateo. Los alumnos, lejos de reírse, comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos reconocieron palabras que habían escuchado en películas extranjeras. Otros simplemente no podían creer lo que veían. Mateo, temblando, cerró el cuaderno y bajó la mirada, consciente de que había expuesto demasiado de su secreto. El profesor se acercó con pasos pesados. Tomó el cuaderno de las manos del niño y lo hojeó rápidamente. Sus ojos, acostumbrados a buscar errores, se encontraron con páginas llenas de frases completas en distintos alfabetos. Había símbolos árabes, caracteres chinos, incluso frases en latín perfectamente estructuradas. El rostro del maestro pasó de la burla al desconcierto, y luego al miedo. Esto no puede ser, susurró casi para sí mismo. Mateo, con voz baja pero clara, se atrevió a decir. Usted me llamó analfabeto, profesor. Pero parece que aquí el que no entiende, es usted. Las palabras cayeron como un rayo. Los niños contuvieron la respiración. Nadie se había atrevido jamás a desafiar al temido Ramiro. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el profesor tomó una decisión que pondría a Mateo en un peligro aún mayor. El silencio en el salón se volvió insoportable. El profesor Ramiro, aún con el cuaderno en las manos, se quedó inmóvil. Sus ojos se movían de una página a otra, intentando descifrar cómo un niño humilde, al que había llamado analfabeto, podía escribir con precisión en lenguas que ni él conocía. De pronto, cerró el cuaderno de golpe y, con un gesto brusco, lo guardó bajo su brazo. Esto no es normal. Esto puede ser muy peligroso. El murmullo de los estudiantes creció, hasta que uno preguntó en voz alta. ¿Qué va a hacer con los papeles de Mateo, profesor? Ramiro no respondió. Caminó hacia su escritorio y guardó el cuaderno en el cajón más profundo, echando llave como si ocultara un secreto prohibido. Nadie hablará de esto, ¿me oyeron? Nadie. Rugió con voz cortante. Los niños, aún confundidos, asintieron sin entender. Solo una alumna, Lucía, la misma que había notado los símbolos desde el inicio, se atrevió a protestar. Pero, eso es un don, ¿por qué ocultarlo? El profesor la fulminó con la mirada. Calla, niña. No entiendes lo que está en juego. Mateo sintió un nudo en la garganta. Ese cuaderno no era solo suyo, era la prueba de que no era un analfabeto, de que su mente guardaba algo extraordinario. Y ahora estaba preso bajo llave, en manos de alguien que no dudaba en humillarlo. El recreo sonó con la campana, pero nadie salió corriendo. Todos rodeaban a Mateo, mirándolo con una mezcla de respeto y miedo. Algunos lo llamaban genio, otros brujo. Mateo, abrumado, solo quería recuperar lo que le pertenecía. Esa tarde, al salir de la escuela, lo alcanzó Lucía. Tienes que recuperar tu cuaderno antes de que lo destruya. ¿Y si tiene razón, y si lo que hago es peligroso? Susurró Mateo, dudando. Lucía lo miró fijamente. Lo peligroso es dejar que alguien como él decida tu destino. Las palabras de la niña quedaron grabadas en su mente. Esa noche, en su choza, mientras su madre tosía débilmente en la cama, Mateo juró en silencio que no permitiría que le arrebataran lo único que lo hacía especial. Lo que no sabía era que, al día siguiente, el profesor planeaba mostrar su cuaderno a alguien más, alguien con poder suficiente para cambiar su vida para siempre. El sol apenas asomaba cuando el profesor Ramiro llegó antes que todos a la escuela. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y en su mano llevaba el cuaderno de Mateo, apretado contra el pecho como si fuera oro. No tardó en entrar a la oficina del director, un hombre corpulento y trajeado llamado don Esteban Montenegro, conocido en el pueblo por sus contactos con políticos y empresarios. Montenegro levantó la vista de sus papeles con gesto severo. ¿Qué asunto tan urgente lo trae a esta hora, Ramiro? El profesor, con un dejo de nerviosismo, colocó el cuaderno sobre el escritorio. Esto, no es normal. Un niño de mi clase escribió en más de 10 idiomas. Y no son garabatos, son frases completas, símbolos exactos. Lo vi con mis propios ojos. El director arqueó una ceja.
10 idiomas, y pretende que crea semejante disparate? Ramiro abrió el cuaderno y señaló página tras página. Montenegro se inclinó, y su rostro pasó de la incredulidad al asombro. Reconoció frases en inglés y francés, idiomas que él sí conocía, además de caracteres que jamás había visto. ¿Quién es este niño?, preguntó con voz baja, casi intrigada. Un don nadie. Vive en una choza con su madre enferma. Apenas tiene que comer. Pero, esto, señor, esto puede ser valioso. Imagínese si alguien como usted supiera aprovecharlo. Montenegro sonrió de manera fría. El conocimiento es poder, y el poder siempre tiene un precio. Mientras tanto, Mateo llegaba a clases ignorando que su destino ya estaba siendo negociado. Lucía lo esperaba en la puerta. Lo vi, Mateo. El profesor entró con tu cuaderno a la oficina del director. El corazón del niño se aceleró. ¿Qué quieren hacer con él? No lo sé, pero no creo que sea nada bueno. Durante la clase, Ramiro evitó mirarlo. Pero Mateo sentía el peso de una amenaza invisible. Ya no se trataba solo de humillación, había adultos poderosos interesados en lo que él llevaba dentro. Al sonar la última campana, el director Montenegro entró al aula. Su sola presencia imponía silencio. Con voz grave, dijo: Quiero ver al alumno llamado Mateo. Todos giraron la cabeza hacia el niño, que se levantó temblando. Montenegro lo observó de arriba abajo, con una mezcla de desprecio y codicia. Así que tú eres el prodigio del que me han hablado. Y sin darle tiempo de responder, extendió la mano hacia él. Vendrás conmigo ahora mismo. El murmullo de la clase estalló, pero Mateo apenas alcanzó a mirar a Lucía, que le susurró: No confíes en él. El niño fue llevado fuera del aula, sin saber si lo que le esperaba sería un castigo, o el inicio de algo mucho más grande. Mateo caminaba con pasos cortos detrás del imponente director Montenegro. Los pasillos se sentían más largos de lo habitual, y cada eco de los zapatos del hombre retumbaba como si fueran martillazos en su cabeza. Al llegar a la oficina, la puerta se cerró con un golpe seco, aislándolo del resto del mundo. Montenegro se sentó en su sillón de cuero, cruzó las manos y lo observó con una sonrisa que no transmitía confianza, sino dominio. Eres un niño curioso, Mateo. Dicen que no sabes leer ni escribir, pero tus páginas dicen otra cosa. El niño tragó saliva. Ese cuaderno es mío. Necesito que me lo devuelva. El director rió con desprecio. ¿Devolverlo? ¿Acaso sabes lo que tienes en tus manos? Es un tesoro, un talento que podría convertirte en alguien grande, o en un simple sirviente. Todo depende de con quién lo compartas. Abrió el cuaderno y hojeó lentamente, acariciando los símbolos como si fueran joyas. Aquí hay idiomas que ni siquiera nuestros maestros universitarios dominan. ¿Cómo los escribiste? Mateo bajó la cabeza. No lo sé. Solo, me salen. Cuando tomo el lápiz, mi mano se mueve sola. Esa confesión solo aumentó la codicia en los ojos de Montenegro. Muchacho, lo que posees es un don raro. Y yo puedo ayudarte a aprovecharlo, siempre y cuando hagas exactamente lo que te diga. Mateo, asustado, preguntó con voz débil. ¿Qué quiere que haga? Montenegro se inclinó hacia adelante, dejando ver su anillo dorado con un sello familiar que brillaba bajo la luz. Quiero que escribas para mí. Documentos, cartas, contratos, en los idiomas que yo ordene. Imagínate, acuerdos internacionales firmados gracias a ti. Yo ganaré prestigio y riqueza. ¿Y tú? Se detuvo unos segundos, fingiendo generosidad. Tendrás comida caliente todos los días y quizás una cama más cómoda que esa choza en la que vives. ¿Qué dices? Mateo lo miró con mezcla de miedo y esperanza. La idea de ayudar a su madre enferma lo tentaba, pero algo en la voz del director lo hacía desconfiar. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Era Lucía, que había seguido a escondidas el camino. No lo escuches, Mateo, quiere usarte. Montenegro se levantó de golpe, con el rostro endurecido por la furia. ¿Quién te permitió entrar aquí, entrometida? Lucía, temblando pero firme, tomó la mano de Mateo. No confíes en él. Tu don no es para su beneficio, es tuyo. El director apretó el cuaderno contra su pecho y pronunció con voz amenazante. Si insisten en desafiarme,
Lo lamentarán, porque ya no pienso soltar lo que pertenece a este escritorio. Los niños intercambiaron una mirada de desesperación. Era claro que el hombre no pensaba rendirse. Y en ese momento, una sombra más grande aún apareció en la puerta, alguien que podría empeorar la situación. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar un haz de luz que contrastaba con la penumbra del despacho. En el umbral apareció un hombre alto, con un traje impecable y un maletín de cuero en la mano. Sus zapatos brillaban como espejos, y su sola presencia parecía silenciar cualquier resistencia. Montenegro, al verlo, cambió de expresión. Dejó atrás la furia y forzó una sonrisa servil. «Ah, licenciado Valdés, qué honor tenerlo aquí». El recién llegado no devolvió la cortesía. Su mirada se clavó en Mateo con una mezcla de cálculo y curiosidad. ¿Es este el niño del que me habló en su carta? Lucía apretó más fuerte la mano de su amigo, mientras Montenegro asentía. Sí, señor. El muchacho tiene una habilidad, fuera de lo común. Valdés dejó el maletín sobre el escritorio y lo abrió. Dentro había papeles sellados con logotipos extranjeros. Necesito documentos traducidos con urgencia. Si el niño es tan prodigioso como dice, este será su examen. Mateo retrocedió un paso, confundido. Yo no sé si puedo. Claro que puedes. Lo interrumpió Montenegro con voz impositiva. Hazlo, o volverás a tu choza con las manos vacías. Recuerda a tu madre enferma. El corazón del niño latía con fuerza. Sus dedos temblaban al tomar el papel, que contenía frases en un idioma que jamás había visto. Pero cuando colocó la hoja sobre el escritorio y tomó la pluma, algo extraño ocurrió, las palabras comenzaron a fluir como si ya estuvieran grabadas en su memoria. Con cada trazo, los símbolos se transformaban en frases claras en español. Valdés observaba en silencio, cada vez más interesado. Lucía, a su lado, lo animaba con la mirada, aunque sabía que aquello lo estaba encadenando más a esos hombres. Al terminar, Mateo dejó la pluma. El silencio fue roto por un aplauso lento del licenciado Valdés. Impresionante. Es como tener una máquina viviente, un tesoro que no debe desperdiciarse. Montenegro sonrió satisfecho, como si ya tuviera en sus manos un negocio millonario. Pero Lucía, con voz temblorosa, se atrevió a decir. No es una máquina, es un niño, y no les pertenece. El director la fulminó con la mirada. Tendremos que ocuparnos de esta lengua suelta. El rostro de Mateo se congeló. Por primera vez entendió que su don no solo despertaba admiración, sino también ambición peligrosa. Y si no actuaba pronto, Lucía podría pagar el precio de haberlo defendido. El aire en la oficina se volvió denso. Montenegro cerró el cuaderno de golpe y lo colocó dentro del maletín de Valdés. Sus ojos brillaban de ambición, pero su voz sonaba helada. La niña sabe demasiado. Si habla, todo nuestro plan se arruina. Lucía retrocedió un paso, pero no soltó la mano de Mateo. No me dan miedo, alguien tiene que saber la verdad. Montenegro se levantó con lentitud, rodeando el escritorio como un depredador que acecha a su presa. Niña insolente. ¿Acaso no entiendes que lo que viste aquí jamás puede salir de estas paredes? Valdés, más frío aún, sacó un sobre del maletín y lo colocó sobre la mesa. Sugiero que la mandemos lejos. Un internado, quizá. Un sitio donde no interfiera. Lucía abrió los ojos de par en par. No me pueden separar de mi familia. Mateo sintió un puñal en el pecho. La única persona que lo defendía estaba en peligro por su culpa. Dio un paso adelante, con voz temblorosa pero firme. Si la tocan, yo dejaré de escribir. No haré nada más para ustedes. Montenegro se detuvo en seco. Valdés lo miró, intrigado. El niño había encontrado su única arma, su talento. Así que te atreves a chantajearnos, dijo el director con una sonrisa torcida. Lucía lo apretó del brazo. Mateo, no lo hagas. No les des nada. Pero Mateo no podía permitir que ella sufriera. Sabía que si no jugaba sus cartas con cuidado, ambos quedarían atrapados. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. Golpes enérgicos contra la puerta interrumpieron la tensión. Director Montenegro, abra de inmediato. Gritó una voz masculina desde afuera.
El director y Valdés intercambiaron miradas rápidas. El cuaderno quedó a medio camino, entre sus manos y el maletín. Lucía aprovechó para mirar a Mateo con urgencia. Ahora, es tu oportunidad. Le susurró. Mateo sabía que, en un segundo, debía decidir si huir, luchar por su cuaderno o revelar su secreto ante quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta. El pomo comenzó a girar lentamente, y la puerta crujió al abrirse. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral apareció un hombre de uniforme, con insignias brillando en el pecho. Era el inspector escolar, don Julián Ortega, conocido por su carácter incorruptible y su empeño en defender a los alumnos más vulnerables. Montenegro, recibí denuncias sobre abusos en esta institución. Y hoy mismo vengo a comprobarlo. El director forzó una sonrisa nerviosa. Inspector Ortega, qué sorpresa. Todo está en orden aquí. Pero el inspector ya había notado la escena, el maletín abierto, los papeles sobre la mesa, Lucía aferrada a la mano de Mateo con los ojos llenos de miedo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estos niños están en su oficina y no en clase? Montenegro intentó improvisar. Es un asunto de disciplina. El muchacho falsifica escritos para engañar a sus compañeros, y la niña lo cubre. Mateo sintió que las palabras le atravesaban como cuchillos. Quiso hablar, pero la mirada de Valdés, fría y amenazante, lo detuvo. Lucía, en cambio, no se contuvo. No es cierto. Él no falsifica nada, puede escribir en muchos idiomas, y ellos quieren usarlo para sus negocios. El inspector frunció el ceño. ¿Idiomas, un niño de 10 años? Se volvió hacia Mateo. ¿Es verdad lo que dice tu amiga? El corazón del pequeño latía tan fuerte que pensó que todos lo oirían. Miró a Lucía, luego al director y al licenciado, y finalmente al inspector. Sí, es verdad. No sé cómo, pero puedo escribir en diferentes lenguas. Y ellos quieren quedarse con mi cuaderno. El silencio se hizo pesado. Montenegro golpeó la mesa con el puño. Mentiras, son inventos de mocosos que no saben su lugar. Pero Ortega no se dejó impresionar. Caminó hasta el escritorio y, con un movimiento rápido, tomó el cuaderno antes de que Valdés lo guardara en el maletín. Lo hojeó detenidamente. Su expresión pasó de escepticismo a incredulidad. Esto no lo escribe un niño común. Mateo apretó los puños. Había esperado toda su vida que alguien lo mirara sin burla, que reconociera su talento como algo más que garabatos. Y ahora, por fin, tenía un aliado. Pero Montenegro no estaba dispuesto a perder. Inspector, le advierto que está cruzando una línea peligrosa. Este asunto no le concierne. El inspector levantó la vista con firmeza. Me concierne cuando se trata de la seguridad de estos niños. Mateo vendrá conmigo. El rostro de Montenegro se deformó en una mueca de rabia. No permitiré que se lleve lo que me pertenece. Y con una señal sutil de su mano, Valdés dio un paso al frente, bloqueando la salida. Valdés se interpuso en la puerta como una muralla. Su figura alta y su porte elegante contrastaban con la fragilidad de Mateo y Lucía. El inspector Ortega lo miró con dureza. ¿Quién es usted para impedir la salida de un alumno? Valdés, con voz calmada pero amenazante, respondió. Un asesor externó. Y le aconsejo que no se entrometa en asuntos que no entiende. El director Montenegro se adelantó, con la arrogancia de quien cree tener todo bajo control. Este niño no saldrá de aquí, inspector. Su talento es demasiado valioso para dejarlo escapar. Él nos pertenece. La palabra pertenece retumbó en la mente de Mateo. Sintió que lo trataban como a un objeto, un recurso, no como a un ser humano. Lucía le susurró al oído, con un nudo en la garganta. Mateo, decide ahora. Si confías en el inspector, puede sacarnos, pero si dudas, ellos nos atraparán para siempre. Ortega extendió la mano hacia el niño. Hijo, ven conmigo. Te prometo que nadie volverá a humillarte ni a explotarte. El corazón de Mateo se aceleró. Sus recuerdos se agolparon, las burlas de sus compañeros, los gritos del profesor, las noches cuidando a su madre enferma. ¿Podía creerle a ese hombre? ¿O era otra trampa disfrazada de ayuda? Montenegro lo presionó con voz dura. Piensa en tu madre, Mateo. Con nosotros tendrá medicinas,
techo y comida. Con él, solo promesas vacías. Valdés cerró la puerta con llave, haciendo sonar el metal de manera inquietante. Nadie saldrá hasta que el niño decida. Mateo temblaba, dividido entre dos caminos imposibles. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El inspector abrió el cuaderno frente a todos y señaló una frase en latín escrita por el niño. ¿Sabes lo que significa esto, Mateo? El niño negó con la cabeza. Ortega leyó en voz alta. Veritas liberavit vos. La verdad los hará libres. Un escalofrío recorrió la sala. Era como si el propio cuaderno le hablara, recordándole que su don no debía ser usado para la codicia, sino para algo mucho mayor. Mateo levantó la vista, con lágrimas contenidas, y susurró. Quiero irme con usted, inspector. Montenegro apretó los dientes. Valdés frunció el ceño. Y la batalla por el destino del niño estaba a punto de desatarse en ese despacho cerrado. El aire en la oficina se volvió eléctrico, como si todos respiraran pólvora antes de una explosión. Ortega se mantuvo firme, con el cuaderno en la mano, mientras Mateo se refugiaba tras su espalda. Lucía lo sostenía con fuerza, decidida a no soltarlo. Montenegro golpeó el escritorio con el puño, haciendo vibrar los papeles. No puede llevárselo. Ese niño tiene un don que pertenece a esta institución, a mí. El inspector lo enfrentó con voz grave. Usted confunde la educación con la explotación, Montenegro. Un talento como el de Mateo debe protegerse, no encadenarse. Valdés dio un paso adelante, ajustándose el saco. Inspector, le sugiero que deje el cuaderno y se retire. Aún está a tiempo de evitar consecuencias. La tensión subió un nivel. Ortega deslizó discretamente el cuaderno dentro de su portafolio y lo cerró con llave. Era como poner el alma de Mateo bajo resguardo. Si quieren recuperarlo, tendrán que arrebatármelo. El director y su asesor intercambiaron una mirada rápida. De repente, Montenegro abrió un cajón y sacó un teléfono antiguo, marcando un número con rapidez. Traigan seguridad. Nadie sale de aquí sin mi permiso. Lucía palideció. Van a encerrarnos. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre ellos. Todo su cuerpo temblaba, pero recordó las palabras del inspector, la verdad los hará libres. Si quería ser dueño de su destino, debía actuar. Con un impulso inesperado, se adelantó y arrebató la llave de la puerta que Valdés llevaba en el bolsillo del saco. El hombre reaccionó tarde, sorprendido por la rapidez del niño. Maldito mocoso. Mateo corrió hacia la puerta, pero se detuvo en seco. Podía abrirla y escapar con Lucía, pero eso dejaría al inspector solo contra dos hombres poderosos. Y él había sido el primero en reconocerlo como alguien valioso, no como un objeto. El corazón del niño ardía de miedo y determinación. Inspector, ¿qué hago? ¿Escapamos o nos quedamos a luchar? La pregunta quedó suspendida en el aire, justo cuando del pasillo comenzaron a escucharse pasos pesados acercándose. La seguridad estaba a segundos de entrar. Los pasos se acercaban como un tambor de guerra. Cada golpe contra el suelo anunciaba que el tiempo se había agotado. Mateo, con la llave en la mano, miraba la puerta temblando. Lucía lo sostenía del brazo, susurrando. Si los guardias entran, no podremos salir. El inspector Ortega se plantó en medio de la oficina, firme como un roble. Mateo, escucha, si huyes, ellos nos perseguirán y dirán que somos delincuentes. Si nos quedamos, corremos el riesgo de que te usen. Debemos pensar rápido. Montenegro, con el teléfono aún en la mano, sonrió satisfecho. Ya es tarde. En segundos estarán aquí, y entonces nadie dudará de quién tiene la autoridad. Valdés se acomodó las mangas del saco y murmuró con frialdad. El niño se quedará. Ustedes dos, desaparecerán en el olvido. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Pero en ese instante, recordó las palabras que había escrito sin saber cómo, la verdad los hará libres. Se giró hacia el inspector con valentía repentina. Si vienen por mí, entonces yo hablaré. Lo haré delante de todos. Mostraré lo que sé escribir. Que todos vean lo que hago, así no podrán ocultarlo. El rostro de Montenegro se contrajo de furia. Cállate, insolente, nadie sabrá de esto.
Pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y 3 guardias uniformados entraron con paso marcial. ¿Qué ocurre aquí, señor director? Montenegro señaló a Mateo con el dedo acusador. Ese niño intentó robar documentos confidenciales, atrápenlo. Los guardias dudaron al ver al inspector Ortega. Un momento, dijo el inspector con voz de mando. Yo soy la autoridad aquí, no este hombre. Tengo pruebas de que Mateo es un niño prodigio y está siendo explotado. El ambiente se volvió un campo minado. Los guardias intercambiaron miradas, sin saber a quién obedecer. Montenegro era el director, pero Ortega representaba al Ministerio de Educación. Mateo dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero clara. No soy un ladrón. Denme un papel y un lápiz, y lo demostraré aquí mismo, delante de todos. El silencio fue total. Los guardias, intrigados, se quedaron inmóviles. Ortega asintió lentamente, animándolo. Montenegro, en cambio, apretó los dientes, temiendo lo que estaba por suceder. Mateo tomó aire, se acercó al escritorio y levantó la pluma, listo para revelar su don frente a testigos por primera vez. Mateo sostuvo la pluma con manos temblorosas. Todos lo miraban, Montenegro con odio, Valdés con codicia, Lucía con fe y el inspector con expectación. Los guardias esperaban órdenes, pero la tensión los mantenía en silencio. El niño respiró profundo, abrió una hoja en blanco y dejó que su mano fluyera. Primero escribió una frase en inglés perfecto, luego la repitió en francés, después en árabe, y finalmente en caracteres chinos. Cada símbolo surgía con una precisión que dejaba sin aliento. El silencio se rompió con un murmullo de los guardias. Es real. No puede ser un engaño. Jamás vi algo así. El inspector Ortega se acercó y leyó en voz alta, confirmando la exactitud de cada traducción. Este niño es un prodigio, y ustedes querían usarlo como esclavo. Lucía sonrió orgullosa. Mateo, con el corazón en un puño, levantó la vista hacia todos. No soy un analfabeto. Tengo un don, y no pienso dejar que lo usen para el mal. La rabia de Montenegro fue inmediata. Cállate. Esto es una farsa. Guardias, arréstenlos. Pero esta vez, los hombres dudaron. Uno de ellos respondió con firmeza. Señor, lo que vimos no es una farsa. El niño dice la verdad. No podemos arrestarlo. Valdés, viendo que el control se escapaba, murmuró con veneno. Si esta historia sale a la luz, todos querrán llevárselo. Universidades, gobiernos. No sabrán lo que les espera. La amenaza flotó en el aire. Mateo entendió que mostrar su talento era un arma de doble filo, lo liberaba de las mentiras, pero lo exponía a un mundo lleno de ambiciones. El inspector puso una mano firme sobre su hombro. Mateo, de ahora en adelante no estarás solo. Lucharemos para que tu don sea protegido, no vendido. El niño asintió, pero en su mirada se mezclaban alivio y miedo. Había dado un paso enorme, pero sabía que las consecuencias apenas comenzaban. Tachuela de pizarrón de corcho, y tú, ¿qué escuchas esta historia? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te atreverías a mostrar tu don frente a todos, aunque te pusiera en peligro? Recuerda suscribirte para no perderte lo que viene, porque la vida de Mateo está a punto de dar un giro aún más peligroso. El eco de las palabras de Mateo todavía vibraba en la oficina cuando el inspector Ortega cerró el portafolio con el cuaderno dentro. Los guardias, aún atónitos, no se movían. Montenegro, derrotado por un instante, apretaba los puños detrás del escritorio. Pero Valdés no había terminado. Con un gesto rápido, sacó un teléfono moderno de su saco y marcó un número. Sí, es aquí. El niño es real. Envíen a alguien de inmediato. Ortega lo miró con desconfianza. ¿A quién llamó? Valdés sonrió de manera enigmática. A personas que sabrán apreciar mejor este talento que usted, inspector. Mateo sintió un escalofrío. Lucía lo tomó de la mano, susurrándole al oído. Esto no ha terminado. Ahora vendrán por ti de verdad. Esa misma tarde, cuando intentaban salir de la escuela bajo la protección del inspector, un automóvil negro con vidrios polarizados se estacionó frente a la puerta. 2 hombres trajeados descendieron con paso firme y se dirigieron directamente a Ortega. Somos enviados de la Fundación Lingua Global.
El director Montenegro nos notificó de un alumno especial. Venimos por el niño. Ortega dio un paso al frente. Mateo está bajo custodia del Ministerio de Educación. Nadie lo sacará sin autorización. Los hombres se miraron entre sí, sin inmutarse. Con todo respeto, inspector, esta no es una petición. Es una orden respaldada por intereses mayores. Mateo apretó el brazo de Lucía, su corazón palpitando con fuerza. No entendía de fundaciones ni de ministerios, solo sabía que todos parecían querer apoderarse de lo que él hacía sin comprenderlo. Uno de los hombres del auto lo observó fijamente, como evaluando un diamante. Niño, ¿quieres venir con nosotros? Te prometemos un futuro brillante, viajes, estudios, reconocimiento mundial. Nadie se burlará de ti nunca más. La tentación era grande. ¿Y si de verdad lo llevaban a un lugar donde su don fuera valorado? Pero la mirada helada de esos hombres lo hacía sentir como una mercancía, no como un ser humano. El inspector levantó la voz. Basta. Este niño no es un trofeo ni una herramienta. Si intentan llevárselo por la fuerza, tendrán que enfrentarse a la ley. Montenegro salió del edificio justo en ese momento, con la frente sudorosa pero la sonrisa intacta. Inspector, usted no podrá detener lo inevitable. Mateo no tardará en entender que el mundo entero se inclinará ante él, o lo aplastará. El niño, confundido y asustado, sintió que la decisión más difícil estaba por llegar, confiar en Ortega y quedarse bajo su protección, o arriesgarse a un salto hacia lo desconocido con esos hombres que prometían poder y gloria. El auto negro permanecía encendido frente a la escuela, con el motor rugiendo como una bestia impaciente. Los hombres trajeados seguían esperando, inmóviles, como si supieran que tarde o temprano Mateo tendría que ceder. El inspector Ortega lo sostuvo por los hombros. Mateo, escúchame bien. No confíes en ellos. Prometen mucho, pero detrás de esas palabras hay cadenas invisibles. Tú no eres una mercancía. Mateo tragó saliva. Miró a Lucía, que asentía con fuerza, apoyándolo. Pero entonces recordó el rostro cansado de su madre, sus manos temblorosas al darle la bendición cada mañana. ¿Y si los hombres del auto realmente podían darle medicinas, alimento, una vida mejor? Montenegro aprovechó la duda en su mirada. Piénsalo, muchacho. Conmigo y con ellos tendrás todo lo que siempre soñaste. Tu madre en un hospital, tú en un colegio de élite, respeto en todo el mundo, ¿de verdad quieres seguir siendo el hijo del analfabeto? Las palabras lo hirieron, pero también despertaron algo en él, la rabia. No quería que lo definieran por lo que no tenía, sino por lo que era capaz de hacer. Lucía, con voz temblorosa pero firme, habló. Mateo, no elijas por miedo. Elige por lo que crees justo. ¿De qué sirve salvar a tu madre si te pierdes a ti mismo en el camino? Los hombres de negro dieron un paso adelante, aumentando la tensión. Ortega levantó la mano para detenerlos. Un paso más, y esto será un secuestro. Ya informé al ministerio. En minutos llegarán refuerzos. Montenegro sonrió con cinismo. ¿Refuerzos? ¿De qué le servirán, inspector, cuando los intereses detrás de esto son más poderosos que cualquier oficina pública? El aire se cortaba como cuchillo. Mateo cerró los ojos, buscando una respuesta dentro de sí mismo. Y en ese instante, algo extraño ocurrió, sintió un impulso en la mente, como una voz lejana que lo guiaba. Cuando abrió el cuaderno y comenzó a escribir sin pensar, las letras formaron una frase en un idioma que no conocía. Ortega lo leyó en voz baja, asombrado. El camino se abrirá para quien decida con pureza. La frase cayó como un presagio. Todos la escucharon, y por primera vez los hombres de negro dudaron, intercambiando miradas. Mateo levantó la vista, con los ojos brillando de determinación. Sabía que debía elegir pronto, y que esa decisión cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. El viento levantó polvo en el patio de la escuela, como si el mismo aire presintiera lo que estaba por ocurrir. Todos los presentes tenían la mirada fija en Mateo, el inspector con esperanza, Lucía con miedo, Montenegro con avaricia, y los hombres del auto con fría impaciencia. El niño respiró hondo, apretando el cuaderno contra su pecho. Recordó cada humillación, cada noche en vela cuidando a su madre, cada palabra de Lucía defendiéndolo.
Y entonces, alzó la voz con una claridad que nadie esperaba de un niño de 10 años. No me iré con ustedes. Ni con Montenegro, ni con esos hombres. Mi don no está en venta. Es mío, y solo yo decidiré cómo usarlo. Un silencio pesado cayó como un trueno. Los hombres trajeados dieron un paso al frente, molestos. Montenegro los detuvo con la mano, aunque sus ojos ardían de furia. Necio, ¿crees que tienes elección? El mundo no pregunta, Mateo. El mundo se apodera. Mateo abrió el cuaderno y comenzó a escribir con rapidez. Sus manos parecían moverse solas, como guiadas por una fuerza interior. Los trazos se convirtieron en frases en distintos idiomas que los rodeaban no podían comprender, salvo Ortega, que alcanzó a leer en voz alta una línea en latín. Lux vincit tenebras. La luz vence a las tinieblas. El inspector levantó la vista, conmovido. Mateo, no estás solo. Esto es más grande de lo que imaginamos. Lucía sonrió, aunque tenía lágrimas en los ojos. Lo sabía. Siempre supe que tu don era para algo más que complacer a hombres ambiciosos. Pero los hombres del auto ya no estaban dispuestos a esperar. Uno de ellos sacó un sobre con un sello extranjero y lo arrojó sobre la mesa. Aquí hay una oferta oficial. Si el niño no viene por las buenas, habrá consecuencias internacionales. Montenegro se inclinó sobre el sobre con avidez, como si viera billetes ardiendo en oro. El inspector lo apartó con un manotazo. Sobre mi cadáver. La tensión estalló. Los guardias de la escuela se movieron nerviosos, sin saber a quién obedecer. Y en medio de ese caos, Mateo comprendió que había dado un paso sin retorno, al negarse públicamente, había declarado guerra contra fuerzas mucho más grandes de lo que imaginaba. El niño cerró el cuaderno con un golpe seco y murmuró. Entonces, que venga lo que tenga que venir. Y fue en ese instante cuando una noticia inesperada llegó desde la entrada de la escuela, una voz que lo cambiaría todo. La tensión estaba a punto de estallar cuando un mensajero entró corriendo por la puerta principal de la escuela, sudoroso y con un sobre en la mano. Inspector Ortega, un comunicado urgente del ministerio. Todos se giraron hacia él. Ortega tomó el sobre y lo abrió rápidamente. Sus ojos recorrieron la carta, y su rostro pasó del desconcierto a la gravedad absoluta. El ministerio ha sido informado de la existencia de un estudiante prodigio, y ha ordenado que sea trasladado inmediatamente a la capital para su protección. Un murmullo recorrió el lugar. Montenegro sonrió satisfecho, como si aún tuviera oportunidad de manipular la situación. ¿Lo ve, inspector? Hasta el gobierno reconoce que este niño debe estar bajo cuidado especial. Y yo puedo acompañarlo en ese proceso. Pero Ortega levantó la voz. No, Montenegro. El comunicado especifica que usted queda suspendido de su cargo mientras se investigan las denuncias en su contra. El director palideció. Eso es imposible. Yo soy la autoridad aquí. El inspector sacó un sello oficial y lo estampó sobre la carta. Ya no lo es. Los hombres del auto se inquietaron. Uno de ellos susurró con furia contenida. Si el gobierno se entromete, nuestros planes se complican. Mateo, que había escuchado cada palabra con el corazón en vilo, se aferró a Lucía. ¿Qué significa esto? Me van a llevar lejos, y mi madre. Ortega lo miró con ternura y seriedad a la vez. Significa que tu don ya no podrá ocultarse. En la capital habrá ojos buenos y malos. Pero si quieres proteger a tu madre, deberás ser fuerte y confiar. El niño sintió un peso enorme en sus hombros. La posibilidad de un futuro distinto se abría, pero al mismo tiempo aparecía el miedo de ser arrancado de su mundo. Lucía tomó la palabra, desafiante. Si lo llevan, yo también iré. No pienso dejar que lo manipulen. El inspector sonrió apenas. Eso lo decidiremos pronto. Pero antes de mover un paso, debemos salir de aquí sanos y salvos. En ese momento, desde la entrada, los hombres del auto se acercaron un paso más. El traslado no se hará sin nuestra supervisión. Tenemos autorización internacional para vigilar al niño. El ambiente volvió a crisparse. Mateo, mirando el sobreoficial en manos del inspector, entendió que no había vuelta atrás, su vida ya no le pertenecía solo a él. Y justo cuando Ortega se disponía a sacar a los niños de la escuela, una figura conocida apareció en el pasillo,
Alguien que Mateo jamás esperaba ver allí. Los pasos resonaron en el pasillo hasta que la silueta apareció con claridad. Era doña Clara, la madre de Mateo. Caminaba apoyada en un bastón improvisado, con el rostro pálido pero los ojos encendidos de determinación. ¡Alto! Gritó con voz temblorosa, pero firme. Nadie se lleva a mi hijo sin mi consentimiento. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Mamá, ¿qué haces aquí? No deberías haberte levantado. Ella sonrió débilmente. No podía quedarme acostada mientras deciden el destino de mi hijo como si fuera un objeto. El inspector Ortega se acercó con respeto. Señora Clara, entiendo su preocupación. El ministerio ha ordenado trasladarlo a la capital. Será protegido. La mujer lo miró fijamente. ¿Protegido o utilizado? He visto cómo los poderosos se alimentan de los débiles. No dejaré que hagan lo mismo con él. Montenegro soltó una carcajada amarga. ¿Protección? Señora, su hijo está destinado a ser más grande de lo que usted puede imaginar. Pero sin mí, jamás sabrá cómo aprovechar ese don. Clara se volvió hacia él con una fuerza inesperada en su mirada. ¿Y qué sabe usted de dones, Montenegro? Usted solo ve monedas donde hay corazones. Los guardias bajaron la vista, incómodos. Lucía apretó la mano de Mateo, emocionada. Nunca lo había visto tan protegido, ni siquiera por un adulto, como ahora por su propia madre. Pero Valdés intervino, con su tono frío de siempre. Señora, si no autoriza el traslado, su hijo quedará en peligro. Ya hay organizaciones internacionales interesadas en él. No podrá esconderlo ni aquí ni en ninguna parte. Clara miró a su hijo, con lágrimas en los ojos. Mateo, tú debes decidir. No yo, no el inspector, no estos hombres. Solo tú. El niño tembló. Todos esperaban su respuesta, aceptaría ir a la capital bajo la custodia del ministerio, arriesgándose a ser usado por fuerzas desconocidas, o se negaría, quedando expuesto a Montenegro y a la fundación. El silencio era insoportable. Finalmente, Mateo dio un paso adelante, levantó el cuaderno y dijo con voz clara. Iré, pero no solo. Si me llevan, mi madre y Lucía vienen conmigo. Los presentes quedaron impactados. El niño no solo aceptaba el destino, sino que ponía condiciones. Ortega lo miró con orgullo. Ese es el valor que hará la diferencia. Montenegro, en cambio, enrojeció de furia. Insolente, no sabes contra qué fuerzas te enfrentas. Y justo cuando la tensión parecía romperse, un nuevo ruido se escuchó afuera, sirenas acercándose, patrullas del ministerio. Las sirenas cortaban el aire del pueblo como un grito metálico. En minutos, varias camionetas con el emblema del Ministerio de Educación y la Policía Nacional se estacionaron frente a la escuela. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, murmurando entre sí, algo extraordinario estaba sucediendo. Los hombres del auto negro se tensaron. Uno de ellos murmuró a Valdés. Esto se salió de control. No contábamos con tanta presencia oficial. Valdés apretó los dientes, pero mantuvo su calma gélida. Esperemos. Siempre hay una grieta en el sistema que podemos aprovechar. Dentro de la oficina, el inspector Ortega enderezó la espalda, más firme que nunca. Se acabó. Mateo y su familia serán trasladados bajo protección oficial. Nadie más decidirá por él. Montenegro golpeó el escritorio con furia. Usted no tiene idea de lo que hace. Ese niño es la llave de un poder que no puede controlar. 2 agentes ingresaron, escoltando al inspector. Al ver a Mateo, uno de ellos sonrió con amabilidad. Pequeño, ven con nosotros. Estará seguro. Mateo dudó por un instante, mirando a su madre y a Lucía. Ambas le devolvieron una mirada llena de fuerza. Estamos contigo, dijo doña Clara. Los agentes formaron un cordón de protección alrededor del niño, su madre y Lucía. Los hombres de negro intentaron acercarse, pero fueron detenidos por la policía. Tienen órdenes de mantenerse al margen. Cualquier intento de interferir será considerado obstrucción oficial. El murmullo de los vecinos en la calle crecía. Algunos gritaban el nombre de Mateo, otros preguntaban qué había hecho para causar semejante revuelo. Lucía apretó su mano. Mira,
ya todos hablan de ti. Ya no podrán ocultar lo que eres. Montenegro, derrotado pero aún venenoso, gritó desde la entrada de la oficina. No entiendes lo que haces, Mateo. Si te vas, atraerás enemigos mucho peores que yo. Mateo se detuvo un segundo antes de salir, y con una voz firme que nadie esperaba, respondió. Prefiero enfrentar enemigos que vivir como prisionero. El inspector asintió orgulloso. Los agentes condujeron al grupo hacia las camionetas. La multitud se abrió paso, observando con asombro al niño de la última fila que ahora parecía caminar hacia un destino mayor. Pero, escondido entre la gente, un hombre con un sombrero oscuro observaba la escena con una sonrisa enigmática. Sacó un teléfono y susurró. El niño se mueve. Inicia la segunda fase. Las camionetas avanzaban lentamente entre la multitud curiosa, abriéndose camino hacia la carretera que llevaba a la capital. Dentro de una de ellas, Mateo miraba por la ventana con el cuaderno apretado contra su pecho. Lucía iba a su lado, sin soltarle la mano, y su madre descansaba recostada, aunque sus ojos seguían alertas. El inspector Ortega, sentado al frente, hablaba por radio con voz firme. Traslado en curso. El objetivo está seguro. Procedemos directo al ministerio. Pero mientras tanto, a unas cuadras de distancia, el hombre del sombrero oscuro caminaba entre las sombras, seguido discretamente por dos figuras más. Su voz resonó en el auricular de un pequeño dispositivo oculto. Confirmen, ¿la segunda fase está lista? Una voz áspera respondió al instante. Sí. El convoy no llegará a la capital. Lo interceptaremos en el camino. En la camioneta, Mateo sintió un escalofrío. Era como si su don se adelantara a los acontecimientos, porque, sin saber por qué, abrió su cuaderno y comenzó a escribir con rapidez. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué haces? Mateo levantó la hoja, mostrando una frase escrita en griego antiguo. Ortega la tomó y tradujo en voz baja, con el rostro endurecido. El trayecto será interrumpido. Los lobos esperan en el camino. El inspector palideció. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? No lo sé. Solo lo escribí. Doña Clara acarició la cabeza de su hijo. Es tu don, hijo. No solo escribes lo que ves, sino lo que viene. El convoy se detuvo unos minutos más tarde en un retén improvisado. Varios hombres uniformados, con insignias falsas, bloquearon la carretera. Revisión de rutina, dijeron, intentando sonar oficiales. Ortega salió de la camioneta, mostrándole su credencial real. Soy inspector del ministerio. Retiren este retén inmediatamente. Pero en lugar de obedecer, los hombres desenfundaron armas cortas. El niño se viene con nosotros. No hay discusión. Lucía apretó la mano de Mateo con fuerza. Doña Clara, débil pero decidida, se colocó frente a su hijo como un escudo. Ortega, con la voz firme, gritó a sus agentes. Formen perímetro, protéjanlos a toda costa. Las camionetas oficiales se prepararon para defenderse. El rugido de motores adicionales se escuchaba acercándose desde la distancia. El hombre del sombrero, oculto entre los árboles, sonrió satisfecho. Ya está en marcha. El niño pronto será nuestro. El rugido de motores se hizo ensordecedor. 3 camionetas negras salieron del bosque y cerraron el paso al convoy oficial. Los hombres del retén levantaron sus armas, y en segundos el aire se llenó de gritos y el crujir metálico de seguros de fusiles. Ortega se colocó frente a la puerta donde iban Mateo, Lucía y Doña Clara. No salgan, protéjanse. Los agentes oficiales se desplegaron, apuntando contra los hombres armados. Era un enfrentamiento desigual, los atacantes eran más, y parecían estar perfectamente coordinados. Mateo sintió el pánico apoderarse de él. Sus manos temblaban, pero en lugar de paralizarse, abrió su cuaderno y comenzó a escribir sin pensar. Los trazos eran veloces, en un idioma que ni él mismo reconocía. Lucía lo observaba con el corazón en la garganta. ¿Qué estás haciendo? El niño levantó la página escrita, era una mezcla de símbolos antiguos y frases en hebreo y sánscrito. Ortega, sin comprender del todo, alcanzó a leer una línea que se repetía como un canto. Murus invisibilis. Murus invisibilis.
De repente, un viento extraño recorrió la carretera. Las hojas secas giraron en espiral, y un resplandor apenas perceptible se extendió alrededor de la camioneta donde estaba Mateo. Cuando los atacantes dispararon, las balas rebotaron en el aire como si hubieran chocado contra un cristal invisible. Los hombres armados retrocedieron, confundidos. ¿Qué demonios fue eso? Lucía se llevó la mano a la boca, incrédula. Mateo, tú lo hiciste. El niño no podía creerlo. Sus letras habían tomado forma en la realidad. El inspector, con los ojos abiertos de asombro, murmuró. Su don no es solo lingüístico, es un poder vivo. Los agentes aprovecharon la confusión para contraatacar, obligando a los atacantes a retroceder. Sin embargo, el hombre del sombrero oscuro, oculto en la colina, observaba la escena con una sonrisa de triunfo. Así que el niño puede despertar los textos. Perfecto, justo lo que necesitábamos confirmar. Mateo, exhausto, dejó caer la pluma de su mano. El cuaderno seguía brillando levemente, como si cada palabra escrita aún palpitara con energía. Su madre lo abrazó, protegiéndolo con su propio cuerpo. Hijo, lo que llevas dentro es un milagro, pero también una carga peligrosa. El niño, jadeando, comprendió que ya no había marcha atrás. Sudán había dejado de ser un secreto, y ahora todos sabían que lo que escribía podía alterar la realidad. Y en ese mismo instante, uno de los hombres de negro gritó. El cuaderno, ese cuaderno es la clave, arránquenselo de las manos. Los gritos retumbaban entre los árboles mientras las balas seguían rebotando contra la barrera invisible. Los atacantes, furiosos por no poder avanzar, cambiaron de estrategia. Uno de ellos señaló el cuaderno en las manos de Mateo. Es eso, quiten al niño de en medio, necesitamos el libro. Dos hombres corrieron hacia la camioneta, esquivando disparos, y golpearon las puertas con la culata de sus armas. El resplandor que protegía a Mateo comenzaba a parpadear, debilitándose. Su pequeño cuerpo temblaba de cansancio, mantener la escritura viva le drenaba las fuerzas. Lucía lo abrazó con desesperación. Resiste, Mateo, no los dejes ganar. El inspector Ortega disparó para cubrirlos, pero uno de los atacantes logró romper la ventana trasera y meter la mano. Sus dedos rozaron la esquina del cuaderno. Mateo apretó el libro contra su pecho. No, es mío. El brillo del cuaderno se intensificó un segundo, y un destello cegador obligó al hombre a retroceder gritando de dolor, como si hubiera tocado fuego. Pero el esfuerzo dejó a Mateo exhausto. La barrera invisible desapareció, y ahora estaban vulnerables. Doña Clara, con voz quebrada, gritó. Llévense al niño, yo me quedaré. No, mamá. Mateo sollozó. Los atacantes rodearon la camioneta. Ortega, jadeante, comprendió que no resistirían mucho más. Tenemos que movernos ahora, cubran la retirada. Los agentes intentaron abrir paso entre los disparos, pero la emboscada estaba bien planeada. Los hombres del sombrero oscuro se mantenían al margen, observando cada movimiento. Lucía, desesperada, tomó el cuaderno de las manos de Mateo. Si lo quieren, que me persigan a mí. Y antes de que nadie pudiera detenerla, abrió la puerta de la camioneta y salió corriendo hacia el bosque con el libro apretado contra el pecho. Lucía, no. Gritó Mateo, intentando seguirla. Los atacantes cambiaron de objetivo de inmediato, corriendo tras la niña. Ortega trató de cubrirla, pero eran demasiados. El hombre del sombrero sonrió en la distancia. Astuta, pero no por mucho tiempo. Mateo, con lágrimas en los ojos, comprendió que ahora su mejor amiga estaba en grave peligro, y todo por protegerlo a él. Lucía corría entre los árboles con todas sus fuerzas, el cuaderno pegado contra su pecho. Las ramas le arañaban la piel, las piedras golpeaban sus pies, pero no se detuvo. Detrás de ella, los pasos pesados de los atacantes resonaban como tambores de caza. Detente, niña, no escaparás. Gritaban. El bosque se llenaba de luces de linternas y el crujir de hojas secas. Lucía sabía que no podría correr mucho tiempo más. Pero apretaba el libro con desesperación, dispuesta a alejarlo lo más posible de aquellos hombres. Mientras tanto, Mateo luchaba por salir de la camioneta. Déjenme ir tras ella, está en peligro por mi culpa. Doña Clara lo sujetaba con todas sus fuerzas. No,
Hijo, es demasiado arriesgado. Pero el inspector Ortega, con el rostro tenso, lo miró a los ojos. Mateo, solo tú puedes salvarla. Ellos no quieren a Lucía, quieren ese cuaderno. Si puedes usar tu don otra vez, ahora es el momento. El niño sintió un nudo en el estómago. Apenas podía sostenerse en pie tras el esfuerzo anterior, pero no podía abandonar a su amiga. Con voz temblorosa, preguntó. ¿Y si no funciona, y si la pierdo? Ortega le apretó el hombro. Peor sería no intentarlo. Mateo cerró los ojos, tomó una hoja suelta y comenzó a escribir con trazos frenéticos. Sus dedos parecían guiados por algo más grande que él. Lucía, en medio de su carrera, escuchó un zumbido extraño a su alrededor. El viento cambió de dirección y un resplandor apareció entre los árboles. De pronto, palabras luminosas comenzaron a flotar en el aire frente a ella, formando una especie de sendero. Eran letras gigantes en distintos idiomas, brillando como luciérnagas en la oscuridad. Lucía jadeó, sorprendida. Mateo, eres tú. Los atacantes se detuvieron, desconcertados al ver aquel espectáculo. Las letras giraban como un remolino protector alrededor de la niña. Cada vez que uno intentaba acercarse, era repelido por una ráfaga de viento. Mateo, desde la distancia, seguía escribiendo con lágrimas en los ojos. Aguanta, Lucía, no dejaré que te atrapen. Pero el hombre del sombrero oscuro, observando todo desde lo alto de la colina, sonrió con frialdad. El niño aún no comprende que cuanto más usa su don, más se desgasta, y pronto no podrá controlarlo. Lucía logró llegar a un claro, protegida por las palabras brillantes. Pero los atacantes se reagruparon, rodeándola poco a poco. El resplandor empezaba a debilitarse, y Mateo sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Doña Clara lo sostuvo, desesperada. Mateo, basta, te vas a desmayar. Pero él sacudió la cabeza. No pararé, hasta salvarla. Y entonces, una sombra se lanzó desde los árboles, sorprendiendo a todos. No era un atacante, era alguien inesperado que se interponía entre Lucía y sus perseguidores. El claro se iluminó con el brillo de la luna justo cuando una figura salió de entre los árboles. Los atacantes se detuvieron en seco al reconocerlo, era uno de los guardias de la escuela, un hombre robusto y de mirada dura llamado Sargento Rivas. Lucía lo miró sorprendida. ¿Usted? Rivas levantó un machete oxidado que llevaba en la mano, interponiéndose entre la niña y los hombres de negro. No se acercarán a la pequeña. Tendrán que pasar sobre mí. Los atacantes rieron con desprecio. Un solo hombre cree que puede detenernos. Pero antes de que se movieran, Rivas levantó la voz. No estoy solo. El ministerio ya viene en camino. Si quieren arriesgarse, adelante. Pero juro que no darán un paso más hacia ella. El silencio fue breve, porque los hombres avanzaron de todos modos. Rivas blandió el machete con fuerza, bloqueando sus intentos de atrapar a Lucía. Ella, jadeando, mantenía el cuaderno apretado contra el pecho, sin atreverse a moverse. En ese mismo instante, Mateo seguía escribiendo a toda velocidad en la distancia. Su cuerpo sudaba frío, pero sus letras comenzaron a formar frases en un idioma ancestral. De pronto, las raíces de los árboles cercanos empezaron a moverse, creciendo y enredándose alrededor de los pies de los atacantes. Uno tras otro cayeron al suelo, maldiciendo y tratando de liberarse. Lucía abrió los ojos con asombro. Mateo, otra vez lo lograste. Rivas volteó a mirarla, incrédulo, pero no tuvo tiempo de preguntar. Más hombres salieron de la oscuridad, liderados por el hombre del sombrero oscuro, que finalmente decidió mostrarse. Su voz retumbó en el claro como una orden. Basta de juegos. El niño y el cuaderno nos pertenecen. No importa cuántos sacrificios debamos hacer. Mateo escuchó esas palabras a lo lejos y sintió un escalofrío. Ese hombre no era un mercenario cualquiera, parecía saber más de su don que él mismo. El inspector Ortega corrió hacia el claro con 2 agentes, disparando para abrir paso. Resistan, ya estamos aquí. Lucía, con lágrimas en los ojos, se refugió detrás de Rivas y del inspector, pero todos sabían que la amenaza era mayor que antes. El hombre del sombrero levantó la mano, y sus soldados se reagruparon con disciplina militar. Mateo, agotado,
cayó de rodillas con la pluma aún en la mano. Su madre lo sostuvo, rogando que descansara. Pero en su interior, el niño sabía la verdad, el enfrentamiento final estaba cerca, y no todos saldrían ilesos. El hombre del sombrero oscuro avanzó lentamente hacia el centro del claro. Cada paso suyo parecía arrastrar un aire helado que apagaba incluso los murmullos de la multitud de atacantes. Su voz, grave y calculada, rompió el silencio. Muchos lo llaman don, otros lo llaman milagro, pero yo sé lo que en verdad es. Ese niño es un portador. Todos lo miraron con desconcierto. Lucía abrazó el cuaderno con fuerza, mientras Mateo, apoyado en los brazos de su madre, trataba de mantenerse en pie. ¿Un portador?, preguntó el inspector Ortega, apuntando su arma. ¿De qué está hablando? El hombre sonrió con frialdad. De un poder antiguo, perdido durante siglos. El niño no escribe idiomas, escribe verdades que trascienden culturas, escribe realidades. Sus letras pueden abrir puertas que los hombres comunes jamás deberían cruzar. Las raíces de los árboles seguían sujetando a algunos atacantes, pero poco a poco se rompían. Rivas y los agentes luchaban por contenerlos, pero eran demasiados. El hombre del sombrero levantó una mano hacia Mateo. Ven conmigo, muchacho. No quiero hacerte daño. Conmigo aprenderás a controlar lo que eres. Con ellos, solo lo desperdiciarás. Mateo sintió un mareo. Su pluma ardía entre sus dedos, como si lo llamara a escribir. Yo, no entiendo nada. Solo quiero proteger a mi madre y a mis amigos. El hombre sintió con calma. Y podrás hacerlo, si aceptas tu destino. Si me entregas el cuaderno, te enseñaré lo que nadie más puede. Lo que hoy apenas logras, mañana lo harás con un solo pensamiento. Lucía gritó desde atrás. No lo escuches, Mateo, quiere usar tu poder para el mal. El inspector también lo advirtió, firme. Ese hombre no busca enseñarte, busca poseerte. Si lo sigues, perderás lo que te hace humano. El claro entero parecía contener la respiración. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Mateo, eres libre. Nadie debe decidir por ti. Escucha tu corazón. El niño miró a todos. A Lucía, que lo defendía con valentía, al inspector, que había arriesgado su vida por él, a su madre, que lo amaba más que a nada. Y luego al hombre del sombrero, cuya mirada escondía un abismo oscuro. Mateo apretó el cuaderno contra su pecho. No voy contigo. Mi don no es tuyo. Es mío, y lo usaré para la luz. La sonrisa del hombre se desvaneció. Entonces no me dejas alternativa. Con un gesto de su mano, una oleada de viento oscuro barrió el claro, derribando a guardias y agentes por igual. El enfrentamiento final había comenzado, y Mateo tendría que usar todo lo que había aprendido para resistir. El viento oscuro levantó polvo y hojas, convirtiendo el claro en un torbellino de caos. Los agentes trataban de mantener la formación, pero eran empujados como muñecos de trapo. Lucía cayó de rodillas, abrazando el cuaderno contra su pecho, mientras Rivas levantaba su machete inútilmente contra la ráfaga invisible. El hombre del sombrero avanzaba implacable. Ríndete, niño. El poder te consume, y cuando caigas, yo tomaré lo que es mío. Mateo, débil pero decidido, se puso en pie tambaleándose. Su madre lo sostuvo por los hombros, llorando. No, hijo, ya has hecho demasiado. Te va a matar. El niño la miró con ternura. Si no lo detengo ahora, siempre nos perseguirá. Con la pluma en mano, abrió el cuaderno por una página en blanco. Sus dedos, aunque temblorosos, comenzaron a escribir con una velocidad imposible. Las letras surgieron en todos los idiomas que conocía, y en muchos que jamás había visto, formando un canto universal. La tierra tembló. De las páginas comenzó a brotar una luz dorada, suave pero firme, como un amanecer que expulsaba la oscuridad. Cada palabra escrita flotaba en el aire, rodeando a Mateo como un coro de voces invisibles. El hombre del sombrero retrocedió, furioso. No sabes lo que haces, ese poder te destruirá. Mateo alzó la voz, sus ojos brillando como el mismo resplandor. Lux vincit tenebras. La luz vence a las tinieblas. Las palabras se elevaron como flechas de fuego,
atravesando la ráfaga oscura. El viento se disipó, los atacantes cayeron al suelo, y el sombrero del hombre voló hacia atrás, dejando al descubierto un rostro endurecido por la ambición. Un último destello iluminó el bosque, y luego todo quedó en silencio. El hombre del sombrero, derrotado, se desvaneció entre las sombras, jurando volver. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Lucía corrió a abrazarlo, mientras doña Clara lo sostuvo con orgullo y lágrimas. Lo lograste, hijo. Resististe, y elegiste bien. El inspector Ortega levantó el cuaderno, ahora apagado, y dijo solemnemente. Este don no es una maldición. Es un faro. Mateo no solo es un niño prodigio, es un recordatorio de que la verdad y la luz siempre prevalecen. La multitud, que se había reunido alrededor del claro, comenzó a aplaudir y vitorear el nombre de Mateo. Ya no era el analfabeto de la escuela, sino el niño que había demostrado que el conocimiento y la valentía podían cambiarlo todo. Con la voz aún débil, Mateo susurró. Prometo usar mi don para ayudar, nunca para destruir. Y mientras el amanecer bañaba el bosque con su luz dorada, quedó claro que la historia de aquel niño apenas comenzaba. ¿Y tú, qué escuchaste esta historia, qué enseñanza te dejó? Déjala en los comentarios y comparte este relato si también crees que la luz siempre puede vencer a la oscuridad.